Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jenny Lorena Victoria, soy la directora de Solar Projects, una empresa de formación y consultoría en temas de sostenibilidad y medio ambiente. Bienvenidos al webinar El ciclo de vida en la economía circular, casos de éxito. Me gustaría saber si me están escuchando perfectamente, con el pulgar hacia arriba, si todo está ok, y así nos vamos comunicando. Vale. Perfecto. Continuamos. ¿Qué vamos a ver en este webinar? Inicialmente vamos a hacer una pequeña presentación que la haré yo sobre por qué hemos realizado este webinar y qué vamos a ver, quiénes lo van a realizar. Luego pasaremos al primer caso de éxito que estará a cargo de María Angélica Sánchez de Recupera tu silla. Y luego pasaremos al segundo caso de éxito que estará a cargo de Ricardo de Seguros Sura Colombia. Finalmente tendremos un espacio para preguntas y respuestas y terminaremos el webinar con una pequeña encuesta. En el espacio de preguntas y respuestas responderemos a todas las dudas que surjan después de la presentación de cada uno de los compañeros. Las preguntas las pueden hacer dando clic en el icono que está en el menú superior, ¿vale? Donde dice comentario, o las pueden enviar a través del chat, ¿vale? Entonces, empezamos. ¿Por qué hemos hecho este webinar del ciclo de vida en la economía circular? Porque a raíz de nuestra experiencia como empresa consultora en diferentes empresas, en empresas de diferentes sectores, y a través del feedback que nos hacen nuestros alumnos y exalumnos que tenemos alrededor del mundo, sobre todo en los países donde se habla español, hemos detectado una carencia respecto al ciclo de vida. ¿Cómo definir las etapas del ciclo de vida y qué tengo que hacer para considerar el enfoque del ciclo de vida en las empresas del sector servicios? ¿Vale? En las empresas del sector de fabricación de productos como tal. Vemos que cada vez está más aceptado y es más fácil, digamos, para los responsables de medio ambiente o de sostenibilidad determinar cuáles son los recursos que se consumen en las etapas del ciclo de vida y cómo se evalúan los impactos ambientales y sociales y económicos en el ciclo de vida. Sin embargo, las empresas del sector servicio no saben cómo hacerlo o les cuesta más dificultad. Entonces, por eso hemos pensado, vale, ¿cómo lo hacemos para que las personas vean cómo se identifica el ciclo de vida y cómo se puede hacer una transición desde una economía lineal a una economía circular, teniendo en cuenta el enfoque del ciclo de vida, en este caso para reducir los impactos ambientales de la prestación de sus servicios, pues hemos decidido invitar a dos empresas, ¿vale? A dos ponentes que van a ser los que van a guiar este webinar. El primero de ellos es Angélica María Sánchez, es la fundadora de Recupera tu silla. No voy a hacer una mayor presentación porque es quien va a continuar el webinar y ya ella les contará sobre su proyecto. Y después de que Angélica nos comunique acerca de su proyecto, seguirá Ricardo Cardona Acevedo, que es el director del Centro Nacional de Salvamento de Seguros Sura Colombia, también contándonos cómo han tenido en cuenta el enfoque de ciclo de vida en su modelo de negocio hacia una economía circular. Yo le doy la bienvenida a María Angélica para que continúes. Hola, muy buenos días. ¿Me oyen? Me gustaría saber Sí. si me están oyendo todos bien. Te oímos perfectamente. A ver, uno. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias por la presentación y por la oportunidad de estar en esta mañana aquí. Voy a poner un segundo mi cámara para que me conozcan y luego posteriormente la retiro. Hola, hola, los saludos de Bogotá, Colombia. Eh, Quería que me conocieran, que vieran y antes de empezarles a hablar de toda esta historia que fundé hace 4 años, que se llama Recupera tu silla.
Voy a quitar la cámara porque se pone un poco lento la red. Recupera tu silla, nace, hace como les estaba diciendo, hace 4 años, cuando yo trabajaba para una multinacional del sector automotriz. Básicamente de lo que yo hacía ahí era seguir todo el tema de recuperación de cartera de los clientes. Yo soy abogada de profesión, de recuperación de cartera de los clientes que pues, no podían pagar estos vehículos, ¿verdad? Entonces un día, eh, después de ya haber trabajado durante bastante tiempo, me di cuenta que tenía una alergia en la espalda, en los brazos, y fue al médico y me dijo, se trata de la silla. Por favor, dígale a recursos humanos que le cambien la silla por una mejor. Además tenía un problema lumbar ya. Fui hablé con recursos humanos y me dijeron, no, mira, en este momento no tenemos el presupuesto, pero por favor ve a la bodega y de pronto allá encuentras algo. Allá vamos a conseguir un spray antiácaros, te lo vamos a regalar y ya está. Tú escoges la que quieras. Cuando se abrió esta bodega yo encontré una imagen como la que ustedes ven en este momento. Esto era pupitres, sillas, mesas, escritorios, todo lo que ustedes se pudieran imaginar estaba amontonado en esa bodega, más o menos unas 500 sillas. Y mi papá había fabricado muebles durante más de 30 años. Entonces, eh, lo primero que yo pensé fue, bueno, ¿y qué hacen con todo esto, no? Que si tal vez recuperáramos o le diéramos una segunda vida útil a esto, eh, la cantidad de dinero que se ahorrarían las empresas y el bien que le haríamos al planeta. Pero digamos que no tuve como muchísima, no paré sobre esto, fue tal vez 2 o 3 meses después en el que después de renunciar a la empresa, decidí que quería emprender y que quería hacer algo por el país y me acordé de la imagen de esa bodega. Empecé a investigar, me reuní con diferentes gerentes de muchos sectores, de muchas industrias, eh, tal vez fueron como 80 personas, 20 de hospitales y clínicas, 20 de universidades y colegios, 20 del sector real, y a todos les pregunté lo mismo: cuánto pagan por posición final, qué hacen con esto, cómo le dan de baja esto, en fin, una cantidad de cosas, y me di cuenta que era una necesidad que se presentaba en todas las empresas, que todas estaban pasando por lo mismo y que de alguna manera era una necesidad que estaba gritando la industria. Entonces nació Recupera tu silla. Recupera tu silla alarga la vida útil de las sillas y los muebles que las empresas botan o están a punto de botar a la basura, ahorrándoles hasta un 75% en gastos. Lo que nosotros hacemos es tomar la parte que de alguna manera sirve de su estructura, reciclamos la otra y con la que queda o con la que, digamos, podemos salvar, fabricamos un mueble con 2 años de garantía, un mueble mejor que nuevo. Eso permite que las empresas pues se ahorren una cantidad de dinero y nosotros de alguna manera podamos generar oportunidades de empleo también para víctimas del conflicto armado en nuestro país. Actualmente trabajan con nosotros 17 familias. Ellos vienen de Barranco de Loba, que es como una zona bastante abatida por el conflicto, cerca de los Montes de María en Colombia. Y nosotros les hemos enseñado un oficio como la tapicería, como la pintura, la metalmecánica, y los hemos vinculado a nuestra cadena de negocio. Ustedes ven en la parte inferior de la diapositiva, es la familia de Iván. Nosotros entendimos pues que la pobreza era un concepto completamente multidimensional y que lo que para mí, que de alguna manera había nacido en un contexto de, digamos, completamente diferente al de ellos, no podía catalogar qué era pobreza o qué no, porque para ellos, por ejemplo, su gran temor era el hecho de venir a la ciudad a trabajar y dejar a toda su familia sin saber de qué iban a vivir, ¿verdad? Entonces, hemos tomado acciones como con la familia de Iván, en la que hemos construido marraneras, y pues ahora, hoy en día, toda la familia vive de ese negocio. Esto es lo que hacemos. Esta es una universidad en Colombia. Estos eran en la primera imagen, ven lo que tenían amontonado en una bodega,
estaban completamente destruidos. Yo les llamo asoleadoras y ellos me regañan porque son camillas. Eh, pero básicamente lo que hacemos es darle vida útil y crear espacios a partir de eso que era considerado basura para ellos. Porque por más sucio, feo, anticuado, dañado, siempre consideramos que hay una segunda oportunidad. Agregamos un poco de arte también, hemos recibido muchos muebles que la gente nos dice, ay, venga, es que tengo una silla de mi abuelita, una mesa, cuando Recupera tu silla empezó a estar de alguna manera metida en el corazón de los colombianos a través de una iniciativa nacional que se llamó Titanes Caracol. eh, Empezamos a recibir llamadas de mucha gente que quería sumarse de una u otra manera, entonces eran con los muebles de la casa. Empezamos a trabajar en telas biodegradables que pudiéramos estampar, siempre tratando como de mejorar digamos, la coherencia del modelo de negocio, espumas biodegradables y empezar a tapizar y a imprimir, dibujar, invitar artistas para hacer obras de arte sobre esas piezas. Igualmente tenemos uno de nuestros grandes clientes que son Juan Valdez, que son las tiendas de café en Colombia. Ellos aproximadamente botaban a la basura una tienda mensualmente. Y es que en Colombia estas cifras son alarmantes, cerca de 10 millones de piezas de muebles se botan anualmente. Y aproximadamente, por ejemplo, tenemos 340.000 posiciones de call center. Somos una de las ciudades en América Latina que más call centers tienen y esto genera que, por ejemplo, un call center con entre 15.000 o 20.000 posiciones, eh, como lo puede ser Teleperformance, botan entre 200 y 300 sillas a la basura mensualmente. Eso quiere decir que para la fabricación de una sola silla se emiten en el medio ambiente 32 kilogramos de carbono, pues por la huella de carbono que esto genera, eh, y para de alguna manera eh, evitarlos, tendríamos que tener 1.400 árboles respirando al día esa contaminación que se genera. Entonces el impacto ambiental que hay detrás de los muebles en la industria y estas grandes empresas es muy grande y a veces uno no piensa porque llega a un restaurante, a un hotel y encuentra que todo está en perfecto estado, pero en realidad lo que tienen que hacer estas empresas para tenerlo al día es impresionante. Las cadenas de logística y la de baja de todas estas empresas es muy, muy grande. Entonces, Juan Valdés, como les venía contando, desarrollamos un proyecto con ellos. Estas son sillas, pues las que ustedes conocen, traídas de la China convencionalmente. Lo que nosotros hicimos fue recibirlas, por ejemplo, o recibir todas esas mesas de sus tiendas, quitar esa estructura en plástico que tenía, las hemos reciclado y darle color nuevamente a la estructura y tejerlas en mimbre. Invitamos a artesanos colombianos a tejerlas en mimbre y ya el próximo mes vamos a abrir la primera tienda de Juan Valdez 100% con muebles rescatados de la basura y tejidas por manos artesanas colombianas. Pero esto no queda ahí. Cuando seguimos avanzando un poco en el modelo de negocio, nos dimos cuenta que muchas empresas nos decían, bueno, sí, muy lindo, pero yo no quiero eh, utilizar esos muebles, digamos, para mí, sino más bien, si quiere, yo se los dono. Yo decía, pero ¿qué voy a hacer con tantas donaciones si yo no tengo ese espacio? Entonces lo que hicimos fue crear la Fundación Recupera tu Silla y la Fundación Recupera tu Silla recibe estos muebles en donación, certificamos las donaciones, buscamos la manera de negociar recursos con impacto con la empresa donante y de alguna manera los invitamos a que sean parte de este impacto colectivo, ¿no? Y así dotamos hospitales y colegios de bajos recursos. Esta que ustedes ven acá fue un teatro que hicimos para unos niños en el sur de la ciudad, en Colombia, que fueron con unas sillas que nos donaron, las pintamos en 1.000 colores. Hicimos un teatro para niños de bajos recursos, hemos hecho salas de cómputo para niños con síndrome de Down, hemos dotado hospitales y este es tal vez nuestro caso más bonito. Fue el primer colegio dotado en la Guajira colombiana, 100% como los rescatados de la basura. En la primera imagen ustedes ven en el estado en que lo recibí.
los habían enviado completamente a la basura a una universidad, eran 120 pupitres, y si ven en los niños de La Guajira, de la comunidad Malu Guaizao, me hicieron llegar un video que si ustedes después son curiosos y van por allá a YouTube o a Google y escriben Recupera tu silla, van a encontrar una cantidad de material sobre nosotros. Y me hicieron ver en febrero de este año las condiciones en las que tenían que estudiar. A mí me partió el alma porque decía, esto es pues ya la miseria extrema, eran básicamente astillas. Disculpen un momento que está pasando el avión. Y entonces dijimos, queremos cambiar esa realidad, pero había que atravesar, llegar hasta el aeropuerto de Riohacha, que es la ciudad más importante en La Guajira, y luego atravesar aproximadamente 2 horas el desierto con camiones, pues para llegar hasta allá. Era, digamos, una logística bastante complicada, pero pudimos hacerlo. Tratamos el primer colegio en La Guajira, unimos muchas empresas para esto. Una universidad nos donó los pupitres, nosotros los restauramos, una cadena de supermercados nos prestó los espacios para albergarlos, mientras la Fuerza Aérea Colombiana nos prestó un avión para llevarlos en un vuelo Bogotá-Riohacha, Malu Guaizado lo hicimos en camiones del Ejército Nacional. Esto tomó muchísimos meses de preparación y logística, pero fue una labor súper linda, y entendí que de alguna manera era también otra manera de transformar este país y apostarle a la educación en Colombia. Más de 19.000 niños en Colombia no tienen dónde escribir, y el 45% de nuestras instituciones no tienen un mobiliario. Entonces, ahora le estamos apostando. La semana pasada ya adopté el segundo colegio en Leticia, en el Amazonas, en una comunidad indígena. Lo estamos logrando, ya son cerca de 19.000 muebles recuperados, más de 6.000 beneficiarios dentro y fuera de nuestros clientes. Nos dimos cuenta que había un sector completamente oprimido en la sociedad, y es que eran todos esos tapiceros, pintores, metalmecánicos, y nosotros no queríamos ser la competencia de ellos. Entonces lo que hicimos fue ser un broker y empezarlos a vincular también a nuestra marca. Si digamos un tapicero o un pintor de barrio quería acceder a la gran empresa, pues primero que todo las empresas acá en Colombia pagan a más de 120 días en muchos casos. Segundo, pues tenían que tener unas pólizas, y pues aquí es un gremio completamente informal y a duras penas tenían el sistema de seguridad social. Entonces lo que nosotros hicimos fue conectar esos dos mundos y generar oportunidades de empleo. Hoy en día trabajan con nosotros 13 talleres de barrio y más de 50 artesanos. Ya hemos reducido la huella de carbono en más de 576.000 kilogramos. Hemos ganado bastantes premios, reconocimientos. Uno de ellos fue el Stefan Schmidheim, que es el reconocimiento más importante a la innovación social en América Latina, como idea de alto impacto para el desarrollo de América Latina. Somos premio líder al espectador en Colombia, que es un diario bastante importante, más de 100 años de historia. Y bueno, en fin, hemos tenido bastantes reconocimientos en el país. Ya son más de 540 compañías que trabajan con nosotros. Tal vez ustedes no están muy familiarizados con muchas, pero digamos que aquí tenemos una de las más importantes. Encabeza pues una de las empresas de comunicaciones como Tigo Une, Aseguradora Solidaria, Andrés Carne de Res, Juan Valdés, en fin. Y bueno, eso somos nosotros, somos @recupera tu silla en todas nuestras redes sociales. Estamos tentando acciones concretas para construir un mundo más justo, porque creemos que solo de esta manera Colombia va a llegar a ser un país más próspero, equitativo y sostenible. Muchísimas gracias. No sé si tiene alguna... muchas gracias. Gracias, María Angélica. Muchas gracias por tu presentación. Al final, ahora continúa tu amigo, nuestro amigo Ricardo, con su presentación de Salvamentos de Seguro Sura Colombia, y al final de su presentación haremos las preguntas y daremos las respuestas, tanto tu compañero Ricardo como tú. Vale, Vale, muchas muchas gracias. gracias. Bueno, buenos días a todos. Primero que todo, gracias por la invitación.
Es un gusto estar aquí. Buenas tardes allá en España. ¿Me escuchan bien? Te escuchamos bien, Ricardo. Ok, bueno, entonces arranco contándoles un poquito qué es el Centro Nacional de Salvamento Sura. El Centro Nacional de Salvamentos es una filial que pertenece a Seguros Sura Colombia, que es una compañía de seguros, la compañía líder de seguros en Colombia. Y esta filial, lo que hacemos en esta filial es recibir todos los vehículos que son de pérdida total después de una colisión o un accidente de tránsito. Estamos ubicados muy cerca de Medellín, una de las capitales de Colombia, a unos 40 minutos de Medellín. Es una área construida de más o menos 20.000 metros cuadrados, donde le damos tratamiento a los vehículos que sufrieron una colisión en la compañía. Digamos que nosotros tenemos tres pilares estratégicos dentro de la compañía de seguros. Uno de ellos es generar competitividad y sostenibilidad a la solución de movilidad. Digamos que esa solución de movilidad es la póliza, como tradicionalmente conocemos, la póliza de automóviles. Y ahorita les cuento un poquito cómo generamos esa competitividad, gestionar el impacto ambiental y social de nuestra operación. Y aquí es donde tiene que ver mucho con la intervención del ciclo de vida de los materiales de un vehículo al final de su vida útil. Y al final, otro de nuestros pilares es generar conocimiento para la gestión de riesgos de movilidad, analizando qué información podemos extraer de las colisiones y entregarla a los asegurados para gestionar los riesgos de movilidad y tratar de minimizar los riesgos de accidente de tránsito. En esta diapositiva mostrarles un poco qué es lo que hacemos a grandes rasgos para que entiendan un poquito nuestro proceso. En el primer bloque, en la parte superior, inicio del proceso, todo arranca cuando uno de nuestros tiene un accidente de tránsito. Este accidente de tránsito inicialmente le damos como una asistencia al asegurado, dependiendo de la gravedad del accidente, si hay lesionados, si solamente son daños materiales de los vehículos, si el vehículo se puede movilizar o no, le damos esa asistencia inicial. Luego el vehículo es llevado a un taller experto en reparación de vehículos, donde se hace una cotización del vehículo, de cuánto cuesta la reparación, una valoración de los daños que tuvo, y si por los montos para la reparación, si superan el 75% el costo de la reparación, el valor comercial del vehículo es declarado pérdida total, o si estructuralmente el vehículo quedó tan destruido que ya técnicamente no se puede reparar, también se declara pérdida total. Digamos que ahí arranca un proceso de inversión al asegurado, sea entregándole un vehículo nuevo o indemnizándole en dinero por medio de una transferencia bancaria, y luego nosotros trasladamos ese vehículo al Centro Nacional de Salvamentos. Al principio se le hace un proceso de descontaminación. Este proceso es retirarle la batería del vehículo y retirarle los combustibles y los aceites que son susceptibles pues, a contaminar la tierra. Almacenamos estos hidrocarburos y estos aceites, más adelante les cuento qué hacemos con ellos, y lo mismo hacemos con la batería, pues que por contener plomo y ácido es un residuo peligroso. Una vez surtido este bloque, en el segundo bloque lo que vemos es, el segundo y el tercer bloque es lo que hacemos luego de hacer este proceso de descontaminación. Digamos que dependiendo de cómo el vehículo haya quedado después de la colisión, si el vehículo todavía técnicamente es reparable, lo que hacemos es que el vehículo lo almacenamos mientras hace, en Colombia lo que hay que hacer es un traspaso ante las autoridades de la propiedad del vehículo. Una vez sale como la matrícula o la tarjeta de propiedad de ese vehículo a nombre de la compañía de seguros, procedemos con la comercialización del vehículo. Entonces tenemos un grupo de aliados que nosotros los llamamos salvamenteros, son personas expertas en la recuperación de vehículos después de una colisión, talleres reparadores, creo que en España lo llaman chapistas,
hacemos una comercialización del vehículo a través de unas subastas virtuales, unas subastas por puja. En este momento estamos trabajando con dos canales, son canales de dos multinacionales, uno se llama Auto Online y el otro se llama Superbid. Estos los canales lo que hacen es poner en internet, en una subasta pública, los vehículos, publicar, y participan en la subasta. Nosotros le vendemos el vehículo a los salvamenteros y les hacemos un acompañamiento en esa reparación del vehículo para darle una segunda vida, ¿cierto? O sea, lo que hacemos es recuperar todo el vehículo, y esta recuperación, muchos de los materiales y de los repuestos que se usan son repuestos de segunda vida, de segunda mano, repuestos usados, que salen del segundo bloque. Ahorita les cuento cuál es ese, perdón, el tercer bloque, ahorita les cuento cuál es ese tercer bloque. Entonces lo que hacemos aquí es recuperar el vehículo al 100%, queda otra vez habilitado para rodar en las calles, y luego este salvamentero comercializa el vehículo a una persona pues del común que luego lo va a usar para su transporte diario. Digamos que ambientalmente este es el impacto más importante, porque se logra recuperar más o menos el 98% del vehículo, dándole una segunda vida. Y el tercer bloque es cuando definitivamente el vehículo ya no se puede reparar, porque técnicamente ya no puede hacerlo. En el Centro Nacional de Salvamentos hacemos el desensamble total del vehículo. De ese desensamble total del vehículo clasificamos las partes o los repuestos que no sufrieron en la colisión, que son susceptibles a reusar. Y tenemos un almacén en Colombia, tenemos dos almacenes, uno en Medellín, en la sede propia cerca a Medellín, donde las personas físicamente pueden llegar y adquirir los repuestos usados para utilizar en las reparaciones, dándole como una segunda vida a estos repuestos, o incluso a los salvamenteros para reparar los salvamentos que comercializamos a través de la subasta. Entonces, digamos que ambientalmente, cuando entramos ya como en materia ambiental, esto es un arroyo que pasa cerca a la sede, se llama Quebrada la Mosca, y digamos que ambientalmente es lo que nos da como esa imagen del medio ambiente que debemos cuidar. Nuestro objetivo ambiental es reducir, reciclar y reusar el 100% de los materiales aprovechables de un vehículo al final de su vida útil. Digamos que tradicionalmente en Colombia lo que se hace con los vehículos al final de su vida útil es llevarlo a una desintegradora o chatarrizadora, como llamamos acá, que lo que hace es aprovechar el hierro del vehículo fundiendo todo el vehículo. Allí realmente la recuperación de materiales no es óptima, porque lo que hacen es en un horno quemar todas las partes y simplemente aprovechar el hierro, y el resto de las partes se desaprovechan y muchas de ellas van a rellenos sanitarios. Lo que nosotros queremos es, en este gráfico lo que mostramos es cómo vamos a ir evolucionando hacia un modelo de economía circular. Hoy estamos como en la parte inferior de la gráfica, donde estamos haciendo las cosas un poquito menos mal, pero todavía no es lo ideal, y es tratando de reciclar lo que más se puede. Digamos que nosotros estamos en una posición dentro de la cadena de producción de automóviles un poco en desventaja, porque nosotros estamos al final de la cadena de valor, porque nosotros no diseñamos vehículos y no fabricamos vehículos. Lo que estamos haciendo hoy es que, con todo el aprendizaje que tenemos al final del vehículo, en el desensamble, y conocer al detalle cómo están fabricados los vehículos, estamos empezando a hacer alianzas con casas automotrices de vehículos. En Colombia tenemos una de las ensambladoras de Renault, entonces estamos empezando a hacer alianzas con Renault para entregarles a ellos todo este insumo que encontramos de la forma como están fabricados los vehículos y cómo ellos empiezan a cambiar la forma de diseñarlos, qué materiales utilizan, qué formas de ensamblaje utilizan, para que cuando lleguen estos vehículos al final de su vida útil, sus materiales sean mucho más aprovechables, y empezar nosotros a migrar hacia la parte de la gráfica, llegando a una economía realmente circular, donde le demos pues a todos los materiales de un vehículo al final de su vida útil
incorporarlos a una cadena de producción, ojalá fuera en la misma cadena de producción de los vehículos. Nosotros hemos tratado de ir midiendo nuestro, y aquí es como un acercamiento un poco subjetivo, pero que nos ayuda a medir nuestro impacto ambiental. En la parte superior tuvimos en cuenta un vehículo, digamos un automóvil que ruedan en Colombia, de los que más utiliza, digamos, la clase media en Colombia, y es un Renault Sandero, modelo 2014. Este Renault Sandero, digamos en su manual, dice que más o menos sus emisiones es de 196 gramos de CO2 por kilogramo que rueda el vehículo. Y se estima por los fabricantes que para fabricar un automóvil nuevo se generan tantas emisiones en ese proceso de fabricación como las que genera este vehículo rodando aproximadamente unos 60.000 kilómetros. Entonces, estos parámetros, sacamos un factor de toneladas de CO2 de emisiones, nos da un factor de 11.76 toneladas de CO2 para fabricar un vehículo. En la parte inferior tenemos el comparativo de lo que hemos vendido por vehículos para repararlos y volverlos a poner a rodar, y lo que hemos vendido en repuestos en el año 2018 y 2017. Si miramos el 2018, comercializamos 2.676 automóviles y camperos para repararlos y volverlos a poner a las calles, y más o menos desensamblamos 221 vehículos para venderlos como repuestos, para un total de 2.897 vehículos a los cuales les dimos una segunda vida. Si yo multiplico estos 2.897 por 11.76, que es el factor, estamos hablando de más o menos 34.000 toneladas de CO2 evitadas, al evitar que esta persona que adquirió un vehículo de segunda mano, y evitamos que comprara un vehículo más nuevo que llegara a las calles, evitamos 34.000 toneladas. Si miramos que en promedio la literatura dice que más o menos 2 árboles medianos capturan alrededor de 1 tonelada de CO2 durante los primeros 50 años de vida, estamos hablando que estas 34.000 toneladas de CO2 evitadas al dejar de fabricar estos vehículos, estamos hablando de más o menos un bosque de 60.000 árboles trabajando 50 años, ¿cierto? Entonces el impacto ambiental es bastante importante. Si yo miro cómo está compuesto un automóvil, más o menos porcentualmente en peso, el automóvil trae más o menos el 47% del peso es hierro. De este hierro, el 100% es reusable o reciclable. Entonces nosotros separamos el hierro que queda después del desensamble. Mucha de esta parte se utiliza como repuesto, o sea que se reusa, y el resto se entrega a la fundidora, pero ya se entrega solo el hierro para que la fundidora en un proceso de fundición vuelva y fabrique hierro. Entonces 100% de este 47% del vehículo es reutilizable o reusable entrando a la cadena nuevamente de producción. Igualmente los plásticos, el 100% es reutilizable, muchos como repuestos, y el resto, lo que hacemos acá en el Centro Nacional de Salvamentos, es que este plástico se lo entregamos a una fundación que se llama Llena una botella de amor. Esta fundación lo que hace es, con el plástico, fabricar madera plástica, y con la madera plástica hacer viviendas de interés social, que le entregan en Colombia a personas de bajos recursos que no tienen cómo acceder a una vivienda digna. Entonces, digamos que también hay detrás, aparte del impacto ambiental, hay un impacto social importantísimo. El aluminio, al igual que el hierro, también es 100% reciclable, y lo que hacemos es venderlo también a las fundidoras, que ellos vuelvan y lo reutilicen y lo ingresen a su cadena de valor. Al igual que los motores y las cajas de velocidades del vehículo, se venden esto como materiales. Tenemos algunos materiales, digamos, entre comillas, problema, como por ejemplo los textiles y las espumas, porque más o menos el 50% de los textiles y espumas se venden como repuestos, pero el otro 50% a veces es difícil de recuperar el material, porque por ejemplo, y ahorita pues cuando escuchaba a María Angélica veo que hay una conexión que podemos ver luego, y es que por ejemplo la silla del vehículo, por la forma como está fabricada y por la cantidad de materiales con los cuales está fabricado, es muy separar los materiales
parrilla para poder darle disposición a cada uno de ellos, por ejemplo al hierro, por ejemplo a los textiles, por ejemplo a la espuma. Entonces sale mucho más costoso separar estos materiales para reaprovecharlos, y muchas veces nos toca enviar estas sillas a relleno sanitario, pues con la implicación que hay en este sentido. Nosotros hemos hecho alianzas ya con entidades que trabajan con el arte y la artesanía para ver ellos cómo podrían aprovechar estos materiales que nos quedan y hoy no tenemos cómo hacerlo con la industria, esa reutilización, y ver cómo con el arte y la artesanía podemos reutilizarlos. Y ya se han hecho algunos inicios en este sentido. Las llantas, cauchos, tenemos en Colombia hay la empresa más grande, la empresa cementera más grande del país, se llama Argos. Tenemos una alianza con Argos. Argos tiene unos hornos cementeros que son muy eficientes y utilizan las llantas y los cauchos que quedan de nuestra operación como waste to energy. Entonces utilizan estos residuos para alimentar los hornos, aprovechando toda su energía, y al final no sale ningún excedente al medio. Cuando yo hago todo el balance de lo que nosotros hacemos en el Centro Nacional de Salvamentos con todos los materiales, sea en reuso o reciclaje, más o menos hoy estamos logrando darle una segunda vida al 93% del peso de los materiales de un vehículo. Todavía tenemos un reto de ese 7% de peso, viendo qué vamos a hacer con ellos. Ese 7% de peso está representado sobre todo en el vidrio, y textiles y espumas, porque son materiales que hemos encontrado dificultad para buscarles la segunda vida, y en eso estamos trabajando actualmente. Cuando yo hablo desde mi operación como Centro Nacional de Salvamentos, nosotros medimos la huella de carbono. Cuando yo hablo de la huella de carbono alcance 1, en esta gráfica que ustedes pueden ver, la escala de la izquierda es la escala de toneladas de CO2 emitidas por mi operación, que lo que hacemos básicamente es medir la energía que yo consumo a la red pública y el consumo de combustible, sobre todo en las montacargas de la sede, que son las que utilizamos para mover. Más o menos estoy en una huella de carbono alcance 1 del 0.5-0.6% de toneladas de CO2 mes. Y si yo hablo de las toneladas alcance 1 y alcance 2, o sea, la que yo consumo más la que se genera por las empresas de energía del país, estoy hablando de más o menos 2.5 de toneladas de CO2 generadas por la operación, para poder operar. Pero cuando yo voy al lado derecho de la gráfica y yo mido los materiales, ya midiendo pues realmente en cada material con la huella de carbono evitada con mi operación, estoy hablando más o menos de, que es como la que se ve detrás, estoy hablando más o menos en promedio de 1.200 toneladas de CO2 evitadas. Entonces vemos pues que el balance ahí en carbono evitada es bastante interesante. Nosotros estamos avanzando en la medición de huella de carbono y en del porcentaje de recuperación, en cómo vamos nosotros avanzando hacia un modelo de economía circular. Y lo estamos haciendo sobre todo concentrándonos en el reuso de materiales, porque digamos que ahí es donde está el gran impacto ambiental, donde yo no tengo que imprimir para volver a reutilizar o reciclar un material, sino que simplemente por el desensamble al vehículo o me queda el repuesto para volverlo a utilizar y alargar su vida útil sin tener que utilizar más energía o agua o materiales que vengan de la fuente, sino simplemente clasificándolos. Y estamos hablando que más o menos en porcentaje de recuperación de repuestos de los vehículos desensamblados, estamos hablando que del peso, el 13% del peso se está utilizando como repuesto, o sea, reuso, y el 87% como residuo reciclable. Pero cuando yo hablo de los vehículos vendidos y reparados para que vuelvan a rodar, como les decía al comienzo, estamos hablando más o menos del 98% de reuso del vehículo y más o menos un 2% que se nos va por residuo. Y al final cuando yo miro estos dos indicadores, tanto de repuestos como completo, estoy hablando que con nuestra operación más o menos el 85% de los materiales de un vehículo están volviendo
a recircular y están alimentando como este modelo de economía circular que queremos lograr. Aquí nos queremos concentrar un poquito para mostrarles lo que hacemos con dos de nuestros residuos catalogados como residuos peligrosos, que uno que son las baterías de plomo ácido. Al lado izquierdo, en la gráfica del lado izquierdo, vemos en el azul es como el porcentaje mes a mes, eso es el año 2019 hasta septiembre, mes a mes el porcentaje que yo reuso de baterías, o sea que la batería en el accidente de tránsito no sufrió ningún daño, yo lo que hago es hacerle una carga lenta a la batería y la vendo como repuesto, o sea que alargo su vida útil, más o menos en promedio más o menos el 45% la estamos reusando. Y cuando obviamente esta batería sufrió algún deterioro o digamos ya está llegando al final de su vida útil, que ya no recibe carga, lo que hacemos es que se recicla el 100% de los materiales con una empresa en Colombia, una empresa productora de baterías que se llama Mac Johnson, y esta empresa desensambla estas baterías y reusa todo el material. Entonces, digamos que de este material peligroso, nada se está yendo para el relleno sanitario, todo se está reusando o reciclando. Al igual que los líquidos inflamables, como la gasolina, como el diésel o el PM, y los aceites de los motores, más o menos el 45-50% lo reusamos cuando, digamos, el combustible llega en el vehículo, en el tanque de combustible del vehículo, y nosotros lo evaluamos y todavía no ha sufrido contaminación, lo reutilizamos en nuestra operación, en las montacargas, para que no se pierda pues en ninguna fuente hídrica. Y el resto se lo entregamos a una compañía en Colombia que se llama Ascrudos, y esta compañía con estos líquidos hidrocarburos lo que hace es hacerles un proceso de filtrado y limpieza y lo utiliza en maquinaria agrícola, que es una maquinaria, digamos, de tanta pureza para los automóviles. Entonces lo que hace es reutilizarlo, evitando que de pronto vaya a contaminar el suelo o el agua. Digamos que ahí está un resumen de lo que nosotros hacemos en nuestro Centro Nacional de Salvamentos. Para cerrar unas cifras pues importantes desde la competitividad, más o menos nosotros anualmente vendemos unos 3.200 vehículos para ser reparados y vueltos a poner en funcionamiento. Esto representa en nuestra operación un ingreso de más o menos 20 millones de dólares. Entonces, esto muestra que modelos de negocio basados en economía circular son compatibles con lo financiero. Son negocios muy rentables, aparte de que aportan ambientalmente a la sociedad. Muchas gracias. Si tienen al final podemos conversar. Muchas gracias, Ricardo, por tu presentación también. Bien, ahora pasamos a la parte de preguntas. Si alguien tiene una pregunta, por favor, que nos la envíen a través del chat. Tú mismo, Ricardo, si tienes alguna pregunta para María Angélica, seguramente tendremos a María Angélica por aquí escuchándonos y pendientes de si hay preguntas del público. Vamos a dar un tiempito para ver si alguien del público tiene alguna pregunta para hacernos. Vale, por aquí tenemos una de Javier. La voy a leer textualmente y pienso que tanto Ricardo como María Angélica podrían responderla. Javier Fernández nos dice, estoy pensando en montar una empresa relacionada con la economía circular. ¿Cómo se pasa de la idea a la empresa que tenéis vosotros? De recuperación de un residuo, plan de negocio, etcétera. ¿Y cuáles son los beneficios económicos? Vale, Javier nos está preguntando, entiendo como que le demos o ustedes que son los expertos en emprender, como María Angélica o tú que estás a cargo de un departamento importante dentro de tu compañía, Ricardo, ¿cómo le aconsejamos que es la mejor manera de emprender para pasar de la idea al hecho
siempre teniendo en cuenta el tema de la economía circular y la recuperación de residuos. Bueno, si quieres arranco yo. Javier, gracias por la pregunta. Yo creo que desde la experiencia y desde la teoría de la economía circular es importante tener como en nuestra visión que realmente la basura en nuestra sociedad es un error de diseño. Y es empezar, hay que arrancar es por entender los materiales que están yendo a relleno sanitario y entendiendo esos materiales y digamos que en el área de la industria o de los servicios donde nos interese hacer emprendimiento, es entender yo con qué material me voy a meter, cuál es como la fuente del material, la materia prima con lo cual se fabrica, entender cómo está compuesto y de ahí llegar pues como una idea de negocio, cómo podemos alargarle la vida inicialmente a esos materiales. Aunque lo ideal sería empezar a pensar en soluciones, cuando yo ya tengo el residuo, empezar a pensar en cómo hacemos para cambiar la utilidad de ese bien o servicio y diseñarlo de una forma diferente para que no me genere basura al final de su vida útil, ¿cierto? Entonces podemos hoy empezar muchísimas ideas de negocio desde el reciclaje, como el de Angélica y la de nosotros, pero yo creo que tenemos que empezar a pensar no tanto en el reciclaje, sino en el diseño desde la economía circular para que los servicios o los bienes que se produzcan industrialmente estén pensados desde el diseño para que no produzcan basura al final, que digamos que la teoría es que es un error. Y también es importante desde nuestro modelo de negocio entender, para que no nos dé miedo emprender en este sentido, que los modelos de negocio basados en economía circular son muy rentables. O sea, la basura, como la llamamos nosotros, cuando nosotros tratamos la basura de una forma adecuada, se puede generar rentabilidad a una empresa de forma importante. Gracias, Ricardo. Sí, la verdad que has dicho algo bastante importante que se debe tener en cuenta desde el momento en que se diseñan los productos. Tú bien lo decías, ustedes están al final de ese ciclo de vida de producto, en la etapa de fin de vida. Mm, Allí se generan unos impactos ambientales, pero otros importantes impactos ambientales, dependiendo del tipo de producto o de servicio, se generan en la obtención de materias primas, en la fabricación, en la distribución o incluso en su uso. Si desde el inicio del diseño del producto o del servicio se pensara en el ecodiseño, eso se reducirían los impactos ambientales. ¿Por qué? Porque se facilitaría la labor de desensamblar cada pieza y darle una segunda vida o reciclarla. Esa alianza que ustedes hicieron con la Casa Renault, algo parecido, y la pregunta va para María Angélica, algo parecido han intentado ser ustedes, darle ese feedback a fabricantes de sillas o mobiliario para que los impactos ambientales se logren reducir desde la etapa del ecodiseño. ¿Han de pronto tenido alguna experiencia, acercamiento, que entiendo, Ricardo, que seguramente no fue fácil hacerlo o se requirió un tiempo para eso? En tu caso, María Angélica, ¿lo han llegado a considerar? Bueno, mira, en realidad nosotros creo que tratamos de ser un modelo de negocio completamente disruptivo. Es decir, sé que la palabra está muy de moda, pero existe la teoría en la industria de los muebles en lo que es mejor comprar nuevo que recuperar. Y eso fue algo que nos hizo creer la industria durante años. Y te lo digo porque mi papá trabajó en esa industria durante más de 30 años y él hoy un día me dice, ¿cómo pudo haber sido que yo en 30 años viendo esto no se me ocurrió hacer algo así? Entonces creo que también hemos transformado, más allá de sentarnos a hablar con los actores o con los mayores productores de muebles, hemos transformado un concepto y hemos creado una cultura en las empresas. Para nosotros lo importante era demostrarle a nuestros clientes, a esas empresas, que a la final son quienes toman la decisión, la importancia que podía haber en reutilizar y en recuperar, más allá de seguir comprando nuevo. Ellos finalmente tienen muy claro cuál es su negocio y van a seguir con la importación y sobre todo porque estamos hablando de una inyección y de una tecnología que ni siquiera existe en Colombia.
para ustedes, digamos, en España pueden estar muy familiarizados con esta industria, pero casi me atrevería a decir que el 80% del mobiliario que llega a Colombia es importado y viene de países como España, como Italia, como Alemania y la China. Vale. Entonces, para nosotros, más allá de sentarnos a hablar con los productores, porque es muy difícil, ha sido transformar ese concepto y llevar a que la gente realmente crea una cultura y vea una oportunidad, una estrategia gana-gana para el medio ambiente, para el bolsillo y para las personas. Gracias, Angélica. Una pregunta. El análisis, Leandra de Bolivia, que es una exalumna de uno de nuestros cursos, nos hace esta pregunta. Sabemos que un estudio de análisis de ciclo de vida es un estudio que tiene en cuenta todos los impactos ambientales que se producen a lo largo del ciclo de vida de un estudio y nos da unos indicadores que pueden bien ser de huella ambiental, un conjunto de indicadores que se asemejan a los de la huella ambiental. Leandro nos pregunta, ¿alguno de en ambos casos han realizado un estudio de análisis de ciclo de vida para poder comparar los impactos que se tienen luego, digamos, de aplicar este modelo de negocio que va hacia la economía circular y los impactos ambientales que se tendrían si no lo hicieran de esa manera? No sé, Ricardo, por ejemplo, si en tu empresa se realizó un estudio de análisis de ciclo de vida. Nosotros, O hicieron o llegaron hasta el indicador de huella de carbono y huella ambiental. nosotros este año hicimos una consultoría con una fundación eh, que tiene base en Aruba, que se llama el ASDF, el American Sustainable Development Foundation, con Kevin de Cuba. No sé si de pronto lo conozcas, que estás Ujú. ahorita en el tema de economía circular. Kevin de Cuba es muy conocido porque, digamos que ha trabajado alrededor de todas las Américas e incluso en Holanda. Eh, Hicimos un acompañamiento con ellos para ver el modelo de negocio nuestro, cómo estaba, digamos, parado hoy en día frente al modelo de negocio de economía circular, frente al modelo de negocio. Lo que encontramos es que debemos empezar a medir la circularidad de los materiales, ¿cierto? Digamos que el ciclo de vida completo es cuando yo saco desde la fuente la materia prima y hago la producción del material hasta que saco el producto. Nosotros, como llegamos al final de la vida útil, lo que estamos haciendo es una medición de la circularidad de este producto. Entonces, el producto, teniendo en cuenta cómo está fabricado, tenemos en cuenta como el balance de masas, pesando el vehículo cuando ingresa al desensamble y luego cómo luego el porcentaje de pesos que al final nosotros en el proceso podemos reutilizar o reciclar, basados en una medición de circularidad que desarrolló la Fundación Ellen MacArthur, que es uno de los entes que más seguimos pues, en el tema de economía circular. Y con este índice de medición estamos empezando a implementar. Lo que queremos lograr es tener como una medición más técnica la circularidad de los materiales de un vehículo al final de su vida útil. Con este indicador lo que queremos es al final poder empezar como lo hablaba, empezar a tocar a los fabricantes y mostrarles en qué puntos podríamos mejorar el diseño de los automóviles para ir paso a paso aumentando esa circularidad de los productos en un automóvil. Gracias, Ricardo. Tenemos unos minutos, 4 minutitos para terminar y voy a hacer esta pregunta, aunque tenemos más preguntas. Por aquí veo de Fabián, de José Luis. Voy a hacer esta pregunta por efectos de tiempo y las otras las responderemos fuera de línea. Nos comenta Eva María, ¿pensáis que es correcto seguir hablando de residuo o basura? ¿O es mejor hablar de materiales secundarios, biomasa secundaria o algo así? ¿Me preguntan a mí? Cualquiera de los dos que quiera responder. Pues yo sí creo que es tiempo de cambiar el chip desde ahí, ¿no? Es tiempo de, como lo que decía hace un segundo mi compañero, en que desde nuestros hábitos de consumo y desde la manera en que producimos las cosas exista un cambio. Entonces sí creo que es tiempo de hablar de materiales secundarios, es tiempo, pero es que, es decir, hace un segundo, cuando tal vez quise intervenir en la primera pregunta que decían, ¿cómo hiciste para emprender
en esto. Eh, yo decía, pues es que más allá de la rentabilidad y más allá de la posibilidad que hay en estos negocios de economía circular, existe un problema latente en muchas industrias y en muchos residuos que se generan a diario. Por ejemplo, el de los muebles era algo que normalmente a los hospitales, a las clínicas, a las empresas se les ofrecía como ahorrar agua, como ahorrar equipos electrónicos, como, es decir, toda una serie de soluciones, pero nadie había pensado en los muebles y a la final, dicho por ellos mismos, es lo que más descartan las empresas. Entonces, yo creo que así como esos hay, hay necesidades y hay problemas en nuestro medio ambiente a diario, un montón. Entonces, yo creo que se trata más allá, si tú quieres emprender, más allá de eso, se trata de ver esto como enamorarse de un problema y empezar a entenderlo y empezar a ahondar en él, porque finalmente soluciones pueden haber muchas, pero cuando tú entiendes muy bien un problema, vas a poder seguir mutando y vas a poder seguir generando soluciones a diferentes problemáticas. Entonces, a eso me refiero. Creo que se trata netamente de que si alguien quiere incurrir en esto, yo soy abogada, o sea, yo no tengo ni idea el 50% de las cosas que ustedes me están hablando hoy. Y quiero que lo entiendan porque quiero que lo vean que si yo lo pude lograr desde lo que sé y desde mi profesión, cualquiera puede hacerlo y puede incurrir en esto. No se necesita pues ser un erudito de la sostenibilidad y demás, simplemente es hacerse cargo de algo y es querer transformar una realidad y a partir de ese problema construir muchas cosas y muchas oportunidades más. Entonces sí creo que es tiempo de cambiar el chip y dejar de hablar de basura y pensar en materiales de segunda mano, en materias primas muy importantes que pueden surgir también de esos segundos procesos. Vale, María Angélica y Ricardo, muchas gracias. Hemos llegado ya al final de la presentación. Se nos quedan algunas preguntas por responder, pero no nos da más el tiempo. Yo los invito a que a ustedes, los ponentes, a que las respondamos fuera de línea y les enviemos por correo las respuestas a quienes aún no les hayamos dado una respuesta a sus preguntas. Muchas gracias a todos, a ustedes por darnos este tiempo, a Ricardo y a María Angélica y a todos los asistentes por habernos escuchado durante esta hora. Cualquier información sobre nosotros, sobre los ponentes, pueden escribirme al correo que aparece ahí en pantalla, visitar nuestra página web y espero vernos en una próxima ocasión. ¿Vale? Muchas gracias a todos. Gracias por tu invitación. Gracias. Hasta luego.